electrónico, ¿ya? A ver, voy a poner aquí en transición y vamos a iniciar entonces. Muy bien. Si existe alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud que tengan, pueden intervenir, no hay ningún problema. Obviamente sí, que no hayan dos personas preguntando al mismo tiempo, sino que haciendo un intervalo o un corto de que la persona no hable y ya seguimos con lo nuestro. Muy bien. Sería de esa manera para no hacerlo muy bullicioso, sobre todo de hacer muchas preguntas a la vez. Ya. Entrada o esa patita extra que se le llama justamente como gate, generalmente es el quien va a controlar la entrada y la salida y por medio de ello se le denomina como rectificadores controlados. Muy bien. Vamos a dar entonces la primera parte. Si ustedes pueden ver en la imagen, tenemos un montón de elementos que en realidad el 80% de todos esos elementos se encuentran justamente en las industrias de automatización industrial. Vital fundamento para el uso de los controladores lógicos generalmente, o acompañamiento o como modulares. Es un módulo más que se adhiere justamente al, al PLC. Similar a una fuente de alimentación. Si bien hay algunos PLC que trabajan con corriente continua, se utiliza justamente alguna fuente de alimentación. O hay otros que van directamente con corriente alterna. Bien, pero es más propenso de que se dañe, mucho más fácil que se dañe cuando es en corriente alterna
el uso del dispositivo, el PLC. Bien, vamos entonces a la primera parte. En esta primera parte, como dispositivos semiconductores de potencia, estamos indicando justamente a los más comunes que nosotros vamos a utilizar, como generalmente los IGBT, que son de mayor potencia, de hecho, se utilizan bastante en la parte industrial. Los TRIAC abundan bastante, aunque son pequeños para corrientes obviamente elevadas, pero tensiones reducidas. Tenemos los TRIAC, los SCR, los DIAC, los GTO, por ejemplo, los MOSFET, los BJT. A ver, le voy a indicar lo siguiente más adelante que tenemos cada una de las partes, ¿no? Bueno, como hemos visto, ¿no? Consideración de la actualidad tecnológica, esto se va sumando más y saben que van saliendo mucho más pequeños los componentes, mucho más resistentes, mucho más fuertes. Si bien antes los TRIEC, por ejemplo, que uno conocía, eran al tamaño de una pulgada, era todo el espaldar del TRIEC. Y eso justamente vendría a ser justamente un elemento bastante grande y que involucraría justamente ocupar bastante espacio, pero con una vida útil muy pequeña. Todos estos elementos tienen que proporcionar sobre todo, como tenemos en la primera parte, nos dice, tenemos, em, voy a ocupar un puntero aquí, a ver, aquí está el puntero. Ahora sí. Tenemos justamente velocidad de conmutación. Eso ha mejorado bastante en el tema de la electrónica. Ahora sí, aquí. Velocidad de conmutación. Capacidad de potencia. Eficiencia debe proporcionar y confiabilidad es lo más importante. Sobre todo, se tiene que considerar, jóvenes, de que el elemento tiene que darle mucha confianza. A ver, ¿saben qué? La verdad que en la vida profesional a veces hay gente que sí sabe de trabajo, que sí está abocado a su modo de trabajo, a su modo de poder llevar justamente su profesionalización a la altura, pero existen otros profesionales que justamente siempre se abocan a lo más barato, a lo más sencillo. Si bien existe algún presupuesto para comprar dicho material, dichos elementos, dicha máquina, pues es necesario de que todo ese presupuesto se mande directamente a comprar dicho equipo y dicho material, porque se está garantizando justamente un equipo de calidad para la industria, para la empresa, para que esto vaya floreciendo justamente su emprendimiento, o en el caso de este que sea ajeno, floreciendo justamente su profesionalización, haciendo un buen trabajo en esa empresa. Pero hay otros que justamente llega un presupuesto, consiguen otro más barato y lo que sobró de ese presupuesto, pues se lo guardan y listo, ¿no? Ahí estamos haciendo muy mal y la verdad que eso hay que erradicar desde raíz. Así que como futuros profesionales esperemos que eso no suceda, que eso no pase, porque al momento de comprar cosas dudosas de muy poca confiabilidad, estamos haciendo daño justamente a la empresa. Y obviamente esto no va a causar una gran expectativa más adelante, ¿no? Vamos con el siguiente. Aquí están los componentes que vamos a utilizar para este capítulo 2, que es un poquito más largo, porque estamos hablando de los dispositivos como los diodos, que ya lo estamos viendo, o ya lo hemos conocido básicamente, aunque sí nos faltaría el desarrollo matemático, analítico en este caso. La forma analítica la vamos a aplicar con la parte práctica de la misma manera. Los SCR, el principal, SCR, que sería nuestro primer componente para la utilización de laboratorio. Tenemos los GTO, tenemos los BJT, los MOSFET y los IGBT. Bien, pero estos dos elementos, perdón, estos 5 elementos, 5 componentes, realizan, o este conjunto de familia de semiconductores de potencia, realiza cada uno una función muy, pero muy distinta. Por ejemplo, dentro de los SCR se encuentran el TRIAC y el DIAC, el tiristor. Entonces, según el funcionamiento de ello, involucraría justamente la funcionalidad de cada uno de ellos. Ahora, lo más común que se utiliza justamente en los SCR
siempre ha sido el C107, el TIP 42C, TIP 41C. En este caso también se encuentran los TRIAC y el DIAC, que justamente el DIAC es un elemento fundamental para el control de motores cuando existe justamente la aplicación de poder hacer una modificación en la frecuencia eléctrica. Bien. Si bien es un elemento muy pequeño, pero es pero muy interesante. Dentro de ello está la descripción que le voy a indicar más adelante, cómo lo vamos a utilizar. Obviamente, todo componente electrónico siempre tiene su datasheet. El datasheet es algo muy, pero muy vital, muy interesante, muy importante de cómo utilizar el elemento, el componente electrónico y que nos resulte bastante eficiente. En su tiempo de ustedes, o en estos tiempos, ahora es mucho mejor, mucho más fácil. Uno entra a Google y puede buscar datasheet de TIP 41C, por ejemplo, que es un TRIAC, y te da todas las especificaciones, cuánta corriente le entra, cuánto es lo que sale, cómo es su controlador, o el gate, por ejemplo, la compuerta en este caso, en fin, cuánta temperatura soporta, tensiones y corrientes máximas, etcétera. Bien, pero antiguamente nosotros de la vieja escuela, de la muy vieja escuela, teníamos que ir a la biblioteca a buscar parecía una Biblia, mucho más grueso que una Biblia. Uno iba a la biblioteca y pedía el datasheet, decía, y te traía un libro bastante grueso, parecía un pedazo de un tronco, de hecho, y uno iba y buscaba con unas hojas bien delgaditas y te ponías a buscar, y todavía te ponías a buscar todavía, para ver dónde estaba ese componente, ese elemento, y que te dé la información necesaria de lo que el docente te pidió para ver cómo va a funcionar en tu parte de laboratorio. Pero ahora no, ahora ya directamente tenemos una computadora, se puede decir, en el bolsillo, sacamos que tenga acceso a internet, o bien si buscamos a una aplicación que lo tenga todo lo que es el PDF del datasheet, y lo podemos buscar directamente en el buscador y sale mucho más fácil inclusive que anteriormente. Bien, vamos con la primera parte. El diodo, si bien el diodo hemos visto el más básico, el más común para nosotros, que ha sido el diodo rectificador, tenemos otros diodos que están dentro de la misma, pero eventualmente en nuestro país es casi poco probable la utilización o escaso. Y si hay ese elemento, pues son elementos y componentes que justamente vienen por importación propia, no hay a la venta libre. A veces hay empresas muy rigurosas, como el caso de PIL, por ejemplo, tiene los elementos, los componentes, los diodos Schottky, que justamente son de la marca Siemens y que justamente hace un papel importante en el proceso de la pasteurización y la ultrapasteurización porque requiere un control eficiente con el movimiento de la pala del tanque y eficientemente también el controlador de temperatura, que justamente ese elemento hace el problema de que evite justamente hacer de que haya una falla en las señales de ambas, porque la pasteurización de la leche involucra hacer justamente de que la leche tenga una temperatura exacta y un movimiento de la pala en el batido exacto. No puede ir muy rápido, no puede ir muy lento el movimiento de la pala para poder remover la leche dentro del tanque o del baño María utilizan. Esto no le mete al fuego directamente, es simplemente agua caliente dentro de un tinaco, se le puede decir así como una olla de doble fondo, como si fuese un baño María enorme. O sea, no hay fuego directamente, es simplemente agua a una cierta temperatura y eso calienta la leche. Esto con el fin de que no se pegue al fondo del mismo tinaco de acero inoxidable. Y por otro lado también hace de que se pueda regular fácilmente la temperatura. Por otro lado, hace de que la temperatura también sea eficiente en todo el contorno y en la parte de la base del tinaco o de la olla de doble fondo. Pero no es una olla pequeña, ¿no? Estamos hablando de una olla bastante grande. Y en este caso, esa sería una función. La otra función es de que la pala o las aspas, como un pequeño ventilador enorme, tiene con unas palas que hace como un batidor, pero va muy lentamente. Existe ahí un variador de frecuencia, de hecho. Entonces eso hace el movimiento y a eso se le llama una pasteurización de la leche. Ahora la ultrapasteurización es otro método, de hecho, según la temperatura y la velocidad del movimiento de la leche o de las aspas de movimiento del batido de la leche, de hecho. No, eso es un asunto aparte, pero utiliza diodos que, como en el caso del Shakti, hace de que no se encuentre regularmente en nuestro país y si lo hay, es muy escaso encontrar que una empresa lo pueda encontrar. Ahora, en el caso del diodo
optoelectrónico es lo más común de utilizar. De hecho, es mucho más interesante, más fácil y es muy bueno. Eso sí lo ocupan todos. Todos lo ocupan. Lo interesante de ese diodo optoelectrónico es que directamente no hay una conexión eléctrica entre ambos. Es una pequeña cápsula que justamente en el interior, si bien tiene 6 pines, 2 sirven y 2 se retiran. Bien, en este caso son 4 lo que sirve. 2 de entrada por la señal para obtener la función del óptico, y los otros 2 son como entrada y salida. O sea, es un encapsulado que adentro, en vez de que haya un switch, de que haya un elemento como el del tiristor, o perdón, como el del, ¿cómo le llamo? Ahí se me fue ya. Transistor, ¿sí? No es ningún transistor, es simplemente una pequeña luz ahí en el interior que emite y eso da señal abrir o cerrar con puerta, nada más. Y eso es un diodo optoelectrónico y es muy eficiente. Generalmente ese diodo optoelectrónico es el MOC 31, 60, 31, 30, 31, algo por ahí. Pero es un MOC. MOC viene el nombre, ¿eh? MOC 30, 31, 30, 32, algo por ahí, si no me equivoco bien. Y eso es algo muy interesante, por ejemplo, ¿no? Tenemos los diodos Zener, que sabemos justamente el funcionamiento que tiene, que justamente es también para trabajos de variación de frecuencia. Hace un papel importante, al igual que los días que tenemos acá. Ahora ustedes ven, acá tenemos los componentes que hemos visto el día de ayer. Aquí hay un diodo de pequeña potencia, Schottky, ¿bien? Y acá hay otro diodo de Schottky que es un poco más robusto, que este ya es para una potencia mucho más grande. Estamos hablando de 60 amperes. Este de acá es de 32, 35 amperes. Obviamente depende de la tensión. Esto aquí creo que aguantan 500 voltios, este aguanta 650 voltios. Y aquí tenemos un diodo tradicional, que es el diodo rectificador que les mencioné el día de ayer, que lo había dibujado, bueno, algo similar lo había dibujado, ¿no? Vamos con el siguiente. Aquí tenemos la curva de funcionamiento. Esto ya lo habíamos visto ayer, de hecho, aquí, así que lo voy a hacer pasar un poco más rápido porque lo de ayer es lo que se representa el día de hoy como diodos de potencia de la misma manera. Tenemos la curva que viene a activarse, que ya hemos indicado que aquí cuando se levanta en esta pequeña curva es simplemente porque ya existió un voltaje de umbral que requiere justamente las uniones P y N. Y eso lo que hace es que habilita justamente el paso de la máxima corriente que pueda circular. Dependiendo del diodo, esto dependiendo del diodo, o sea, esta gráfica no es para todos los diodos, pero el 80% de esta gráfica aplica en todos los diodos, sino que esta abertura se abrirá más dependiendo del voltaje, eso es cierto. Pero por ejemplo, el 1N4007 va a abrirse directamente una vez llegando a 0,7 voltios, abrirá su máxima. O sea, directamente esto no viene así de forma diagonal, viene recto. Entonces, una vez llegue a 0,7 voltios, se abre en su totalidad el paso de P y N. ¿Bien? Las uniones P y N da el paso directamente, o sea, abre la mayor capacidad. Si bien el 1N4007, como ejemplo, que todos lo conocemos, tiene un solo ampere, entonces una vez llegue a 0,7 voltios al umbral, a la unión P y N, abre automáticamente los 1 ampere, deja pasar. Es su máxima potencia. Bien, vamos al siguiente. Aquí tenemos al SCR. Bien, es un componente muy tradicional también en los laboratorios. Por ejemplo, un componente SCR, un tiristor SCR, es el C106, que es el componente más común que se utiliza justamente en los laboratorios. Por ejemplo, el C106 trabaja con una frecuencia elevada. Y vean ustedes que el C106 es un elemento o es un componente muy curioso. E incluso se lo puede utilizar para poder crear una pequeña bobina Tesla. Funciona. Al igual que el N2222A. Es otro elemento, pero de baja potencia, pero de alta frecuencia. Sin embargo, el tiristor SCR, el C106, funciona similarmente a al mismo trabajo, pero la frecuencia va a variar. La única funcionalidad importante de que requiere una bobina Tesla es simplemente de que la corriente continua que le ingrese al C106 o al elemento
al dispositivo al componente electrónico, lo transforme de hecho a alta frecuencia, aún así sea de mediana potencia. No es más que eleve la frecuencia y se transforme en una bobina Tesla. Bien. El BT158 también lo tenemos, o el BT160. Son los únicos componentes que podrían trabajar a alta frecuencia. El BT150, 158, y el otro es el 2, el N2222A. Sería el siguiente, pero ese es de muy baja potencia. Parece ser un transistor, parece ser su figura. Bien, así que vamos a mencionar qué es lo que tenemos acá. Conocido, ¿ya? Conocido también como tiristores, su encendido es controlado por una señal de corriente de baja potencia. Su apagado debe hacerse a través del circuito de potencia. Eso quiere decir que no se corta de la misma señal que le ingresa al gate o a la compuerta. Bien, no se puede cortar de esa misma manera. La verdad que el tiristor SCR es un elemento, es un dispositivo, es un componente electrónico, un semiconductor de potencia que justamente al momento de mandar señal al gate o a la compuerta, por ejemplo, como lo podemos aquí, a ver, voy a tratar de escribir aquí. Generalmente esto viene a ser, por ejemplo, el gate. Aquí voy a colocar una G. Aquí voy a colocar el T1, que sería la entrada 1 o terminal 1. Y este sería el T2 o la segunda terminal o la terminal de salida. Por ejemplo, no le digo que así va a ser. Según el datasheet será justamente la configuración de los pines. Bien, una vez le ingrese a este gate un pulso eléctrico, ¿ya? Lo interesante del tiristor SCR es de que la compuerta o el gate pueda de la misma manera recibir tensiones o en este caso pulsos positivos. La corriente alterna tiene pulsos positivos. La corriente continua tiene pulsos positivos. ¿Bien? Pero obviamente existen pulsos negativos. Ahora, curiosamente acá, si nosotros mandamos de hecho acá una onda senoidal al gate, sabemos técnicamente de que existe una polaridad positiva y una polaridad negativa dentro de la misma señal. Al momento de ingresarle justamente esa señal positiva o ese pulso positivo al gate, dejará el paso entre T1 y T2, o sea, va a cerrarse y habrá el paso justamente de que pase la mayor cantidad de corriente. Miren ustedes que el C106 soporta 35 amperes a una tensión de 250 voltios y es pequeño. Miren, una gran cantidad de corriente, de hecho, deja pasar. Podemos nosotros automatizar, de hecho, con un TRIAC SCR, el C106, para activar un ventilador. No es necesario justamente tener utilizar un switch y todo lo demás. No es más que hagas un pulso, un pequeño pulsador que tengas por ahí en un lado de tu dormitorio, de la entrada, qué sé yo, sin necesidad de levantarte hasta tu ventilador. Podés modificar un tomacorriente, por ejemplo. Modificas un tomacorriente y le colocas en los terminales 1 y 2. En el 1 la entrada de la fase y el 2 la salida de la fase. Y eso va directamente a activar a tu, a tu tomacorriente. Pulsas ese pequeño pulsador de corriente continua con una pila de 1.5 voltios, porque también requiere de un umbral de 0.7 también. No necesita un voltaje grande, porque es un semiconductor también. Bien, eso sí, deben guardárselo en la cabeza. Todos los componentes semiconductores de la familia de, perdón, de esta familia de semiconductores de potencia requieren de un voltaje de umbral 0.7, solo que es despreciable cuando se utiliza con voltajes grandes como en electrónica de potencia. Es despreciable la información, no se la utiliza, no se la requiere, porque ese pequeño desgaste de 0.7 voltios no le hace ni cosquilla a los 220 voltios, sigue funcionando todo. Muy bien.
Sigue funcionando todo. Perdón, hay una información. ¿Ingresaron todos? A ver, un ratito. Voy a ver. Parece que hay alguien quien está en lista de espera. No veo a nadie. Todos están adentro, al parecer. ¿Siguen ahí, jóvenes? ¿Siguen? ¿Hay alguien con vida? Voy a preguntar si no. Sí, sí, ingeniero, estamos aquí. Disculpe, ingeniero, tengo una pregunta. A ver, mande. Aquí en los SCR, las terminales no se llaman ánodo y cátodo igual que en los diodos. En algunos, en Ah, algunos. En el caso del TRIAC, sí viene a ser como gate T1 y T2 o TM1 y TM2, dice. En el caso del tiristor en sí, del tiristor original del SCR tiristor, sí trabaja como el gate y A y K, que sería ánodo y cátodo. Bien, sí, está muy bien su pregunta, de hecho. Mira acá, si usted se da cuenta, este es un tiristor SCR original, sin modificaciones internas. Este es un tiristor de alta potencia, un tiristor SCR. Y mire que tiene aquí, tiene la G, no sé si lo pueden ver. Hay una G, que este es el que recibe los pulsos eléctricos. Ese es el controlador, es la compuerta ese. Y tenemos aquí el ánodo, que tenemos la A, que esta es la entrada, y el AK, que es el cátodo de la salida. ¿Ve? Muy bien por su pregunta, porque en realidad sí hacía falta. Bien, bien por la duda, ¿ven? Ahora la duda de su compañero se dio a resolver algún asunto para todos. Bien. En este componente acá es un ejemplo que estoy mencionando, ¿no? No es el original, de hecho, por si acaso. Ya, bien por la aclaración, para que los demás tampoco no se pierdan. Bien. Ahí está el asunto. Este es un tiristor SCR original. Bien. Tenemos el gate, quien va a controlar, y tenemos entrada y salida. Bien, este elemento es muy, muy bueno. Y como le digo a ustedes, similar a eso, a este, existe otro elemento. Este no es el tiristor, por si acaso. Este es otro elemento, este que tenemos acá. Esto es similar al C106, por ejemplo, pero es más pequeño. Su espalda tiene metal, tiene un espaldar metálico, donde se pueden colocar, de hecho, disipadores de calor. Fundamental siempre, jóvenes. Todo componente electrónico necesita un disipador de calor, sea a presión o sea atornillable, para que ese componente no sufra el calentamiento excesivo. Hay elementos que calientan bastante y siempre he visto en los laboratorios no le colocan disipador de calor, van y lo agarran y se queman el dedo. Es tan caliente, se calienta mucho, que no es necesario que estés ahí un buen tiempo como en el fuego para quemarte. Es tan caliente que al momento de agarrar por milisegundos ya te deja la marca del calentamiento ya. Muy bien. Ahora, como les mencionaba el ejemplo anterior, ustedes con un pequeño switch y una pila de 1.5 voltios que esté cerca de su dormitorio, qué sé yo, en su oficina o no quieran moverse, sin necesidad de un control, un pequeño cableado colocan por ahí, por donde no se pueda ver, de hecho, obviamente, en todo ello. Ya si queremos hacerlo inalámbrico, pues ya es otro proceso, bueno. Y hacemos el pulso y inclusive. Bien. Y para el desconectar ese punto necesitamos justamente de poder colocar un pulso eléctrico negativo. Es lo más raro de este SCR. Si bien el SCR trabaja con voltajes pequeños, pero deja pasar una gran cantidad de corriente. Miren ustedes el C106, que cuesta algo de un boliviano, dos bolivianos creo que cuesta lo mucho, un componente. Eso y unas pequeñas creatividad, ideas que tengan, dos pares de metros perdón, 4 o 5 metros de cable UTP, funcionaría para poder hacer ese proceso, ¿eh? Obviamente, con el paso del tiempo, le van a dar más ideas, le van a surgir más ideas y lo van a ir haciendo mejor. O sea, eso es el perfeccionismo ahora. Pero ya tienen la base de cómo funciona en realidad. Esto lo vamos a aplicar en laboratorio. Bien.
vamos a hacer una parte práctica de la misma porque hay que conocerlo, al igual que conocer las ondas de señales que tiene en el osciloscopio, de hecho, ¿no? Que es un elemento principal para conocer las señales, sobre todo de trabajo. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos justamente una pequeña descripción del SSR. Dispositivo controlable. Sí es cierto, controla bastante. Tiene para poder activar y desactivar los terminales T1 y T2, de hecho. La activación o el enclavamiento se lleva a cabo mediante, vamos a colocar aquí, la activación, enclavamiento, que viene a ser en su corta palabra, se lleva, ¿sí?, a cabo mediante la inyección de una corriente en el terminal de la compuerta, que es el IG, que dice corriente de compuerta, que en realidad es corriente gate o corriente de la compuerta, técnicamente. Mientras está polarizado en forma directa, ¿ya? La tensión de ánodo y cátodo será justamente mayor a cero. Y en este caso, en esta condición, la corriente del gate tiene que ser también mayor a cero. Las cargas negativas salen por la compuerta transformándose en material de tipo P y en otro en tipo N. A ver, en pocas palabras todo esto, creo que hay una... Sí, aquí tenemos la gráfica. Vamos a aplicar lo que se mencionó anteriormente. Aquí tenemos su simbología, que es este de aquí, su simbología del tiristor SCR. Tenemos miren, si nosotros le sacamos el gate que tenemos acá, la G, se transforma en un solo diodo, miren. Se transforma en un solo diodo. Pero vean ustedes que al momento de inyectar o estar esta línea conectado a la base del mencionado diodo, se transforma simplemente en que la corriente del gate nada más mandará, de hecho, los 0,7 voltios para activar las compuertas o hará el enclavamiento de la compuerta de ánodo y de cátodo, dejando pasar a su máximo esplendor, su máxima capacidad de corriente, según sea la codificación del componente, dando información en el datasheet. Esto de acá dará lugar justamente que la entrada y la salida entre ánodo y cátodo sea efectivo, con la máxima capacidad también de tensión. En pocas palabras, para que lo entiendan bien, el tiristor SCR es como si fuese un elemento muy, muy bruto, muy brusco. Es más, le llega a los 0,7 voltios, una tensión pequeña, muy, muy, muy pequeña, ni siquiera un voltio. Una tensión de 0,7 voltios con una corriente muy, muy leve de 10, máximo 10 miliamperios, de hecho, ¿no? Pero trabaja con microamperios. Pero con el voltaje de 0,7 activará, de hecho, y dejará pasar la máxima corriente entre ánodo y cátodo. Es lo interesante. Ahora, ¿cómo cortamos eso? Vean ustedes, aquí lo voy a mencionar. Ahora, ustedes se lo imaginarán, de hecho. Yo sé que tienen muy buena imaginación. O sea, me refiero a imaginación saludable, ¿no? No de esa otra clase de imaginación. Así que vayamos por la imaginación saludable. Dese cuenta de que si usted al aplicar una pequeña tensión con una batería, una pila de 1,5 voltios por el gate, está haciendo el paso enorme justamente entre ánodo y cátodo. Pero ahora, ¿cómo lo corto? ¿Cómo hago el corte? Teóricamente nos dice que el componente, el tiristor SCR original, la única forma de hacer el corte, si el pulso eléctrico será positivo, no hay forma de cortarlo por el mismo gate. Simplemente hay que hacer el corte de la carga. ¿Qué quiere decir eso? Hay que desconectar la carga. En el ejemplo del ventilador que yo le mencioné, habríamos que ir a donde está el enchufado, ¿sí? La unión entre el tomacorriente y la clavija, desconectar la clavija de la placa y ahí se desactivaría, de hecho, ahora ahí desenclava, de hecho, el tiristor, pero es algo medio absurdo, medio incómodo, ¿no? Pero vean ustedes, ¿qué tal si se energiza el gate con corriente alterna?
Bueno, dice la teoría, 0,7 voltios el voltaje de umbral para que se pueda activar el gate y deje pasar entre ánodo y cátodo. Bien, con 0,7. Pero ¿qué tal si le coloco 220? Alterna. Como la corriente tiene inteligencia, simplemente dejará pasar la pequeña corriente, obviamente salvaguardando la vida del mismo gate para que no muera rápidamente. Le ponemos una resistencia, de hecho, de 520 ohmios aproximadamente de media potencia, que es simplemente para resguardar la integridad del gate. Bien. Ahora aquí, al momento de meterle corriente alterna al gate, vean ustedes que al momento de pulsar, tengo un pulsador, al momento de pulsarlo y suelto, porque es un pulsador, no es un switch, no es un pulsador que se mantiene enclavado, ya es un pulsador simple. Pulso y cierra el contacto. Suelto y abre el contacto. Al momento de energizar con corriente alterna, al pulsar y mantenerlo pulsado, funcionará perdón, estará enclavado el tiristor y estará trabajando entre ánodo y cátodo. Dejará pasar la máxima cantidad de corriente y tensión también. Pero al momento de soltar el pulsador en corriente alterna que le está ingresando al gate, también se corta. ¿Pero qué pasó acá? Si yo aquí al gate, aquí lo voy a colocar, ¿no? Le meto corriente alterna. Vean ustedes, la teoría dice, en el caso de que se ingrese corriente alterna al gate, esto solo activará el pulso positivo, dice. Bien, cuando la onda senoidal llegue, el semiciclo positivo llegue hasta el gate, dejará enclavado el ánodo y cátodo. Pero en el momento de que llegue el semiciclo negativo de la alterna, desactivará ese enclavamiento y se va a volver a abrir. Entonces, ¿y aquí qué ocurre? Entonces, no puedo alimentar corriente alterna al tiristor. No se puede, siempre y cuando tengamos que modificar el pulsador, que ya no sea un pulsador, sino en este caso tendría que ser como un switch o un pulsador normalmente abierto o normalmente cerrado. Perdón, que sea de autoenclavamiento en este caso, un pulsador con autoenclavamiento. Cuando yo pulse, se enclava, pulso nuevamente y se desenclava, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice en todo esto la teoría? Dice, las únicas formas de poder desactivar al tiristor SCR es de que se quite la carga al circuito original, a la carga completa que la que está trabajando el tiristor, o sea, debe quedar cero. Si ánodo y cátodo detectan hay 0 voltios, 0 corriente, ¡pum! El, 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 la, el gate vuelve como que a reanudarse nuevamente, queda en cero, hasta que nuevamente alguien vaya y lo pulse. Nada más, ¿qué es lo que hace esto? Mire, nada más ingresa aquí en el gate 0,7 voltios, nada más que detecte los 0,7 voltios en el gate. Por eso le digo, es un pequeño pulso. Yo con un jumper puedo ir y le hago un contacto ahí al gate, pongo en el protobar, hago el contacto con el jumper y luego lo quito el jumper nuevamente y eso seguirá activado entre ánodo y cátodo y dejará pasar la mayor cantidad de corriente. Pero ojo con esto, siempre y cuando haya una carga. Si está en vacío, no va a activarse. Y eso es lo que hará que se mantendrá activo. Se va a mantener activo. Es como cuando tenemos, por ejemplo, para que lo puedan ver aquí de manera más clara, tenemos un balde de agua en la parte superior y tenemos otro balde en la parte inferior. ¿Cómo hacemos para que el agua del balde de arriba al balde de abajo le podamos agregar al balde de abajo, perdón, sin mover el balde? Entonces coloco una manguera, voy a absorber por la manguera para que obviamente caiga por gravedad nuevamente y sea impulsado arrastrando a la demás cantidad de líquido. Pasa lo mismo. ¿Quién activó entonces a que el agua de arriba con una manguerita baje nuevamente abajo? Es el gate, la compuerta. La compuerta sería yo quien estoy absorbiendo, haciéndole la fuerza, la primera fuerza para que deje pasar la mayor cantidad de agua. Entonces el ánodo y cátodo es la entrada y la salida de la misma manguera.
Ahora, ¿qué pasaría si el balde de arriba está vacío y yo me pongo a absorber para que baje supuestamente agua? No va a pasar nada, pasa lo mismo. De gana servirá de que yo le dé el pulso de 0,7 voltios si no hay carga entre ánodo y cátodo, no va a pasar nada. Pero si tenemos carga, la carga está ahí. Y como está abierto el switch interior del tiristor, SCR, nada más necesitamos ese pequeño pulso de 0,7 voltios y eso continuamente seguirá. No necesariamente se requiere de que esté pulsado ahí, que le esté llegando todo el tiempo 0,7 voltios. No, una vez pulsa y deja pasar la mayor cantidad de corriente, nada más. No necesita que esté pegado directamente el switch y que esté trabajando de la misma manera el mismo el tiristor. Al momento de pulsar nuevamente el tiristor otra vez, perdón, al gate, no pasa nada. Es la misma tensión positiva, de hecho. Pero para desactivar esto ahora necesito involucrarle una tensión negativa al gate. La tensión negativa quiere decir el negativo en realidad. En una pila, en una batería, en una batería, ¿cuáles serían las tensiones que tenemos? A ver, generalmente conocemos 12 voltios. En una batería de un vehículo, de una moto, por ejemplo, en un borne es 12 voltios. Y en el otro borne, ¿cuánto es? Es cero. O sea, técnicamente el negativo no tiene tensión negativa, es una tensión neutro, de hecho, en pocas palabras, porque está entre 12 positivo y cero. Pero generalmente nosotros estamos mal inculcados en que dicen negativo, negativo cero, así sería. No, si nosotros le colocamos negativo cero al gate, no va a pasar nada, no lo va a desactivar. Lo que quiere el gate es de que le llegue menos 0,7 voltios también y desactivará. Bien, entonces técnicamente este gate, para que se active, tendríamos que mandarle más 0,7 para activar. No es más que le llegue ese pulso y no necesita de que esté pulsado cada vez o que cada vez esté mandándole 0,7 voltios al gate. No, un pequeño pulso y dejará pasar entre ánodo y cátodo a la mayor cantidad de voltaje y de corriente de la misma manera. O sea, habrá tensión y habrá flujo de electrones. Para desactivar, tengo que mandarle una tensión negativa. Obviamente, esto ya pues no se puede encontrar fácilmente una corriente negativa. Tendríamos que fabricarnos ya un dispositivo que nos mande corriente, una tensión negativa, de hecho. Menos 0,7 voltios sería y hace el corte de el gate, perdón, entra por el gate y hace el corte entre ánodo y cátodo, haciendo abrir el switch y que ya no haya flujo de electrones entre ánodo y cátodo. Por eso es que en corriente alterna trabaja de esa misma manera. Uno le mete tensión alterna al gate, uno hace un pulso, un milisegundos actúa, funciona entre ánodo y cátodo y se corta. Obviamente porque la frecuencia tiene 50 Hz de frecuencia. Bien, en este caso ahora, para hacer el corte necesitamos una tensión negativa, ¿no? La formación, ¿cómo lo tenemos? Miren aquí como dispositivos tenemos una formación que viene a ser dada tenemos como si fuesen dos diodos. Tenemos P, N, P y N. Se supone que un diodo forma un P y una N y el otro diodo forma como una P y una N. Técnicamente que hay dos diodos y en el medio del diodo existe justamente una entrada hacia el gate. A ver, podemos dibujarlo aquí, por ejemplo. A ver aquí. Vamos a dibujarlo el diodo. Ahí tenemos a uno. Y esto sale nuevamente. Y aquí hay otro diodo. Ahora ustedes para que se den cuenta. Entonces yo puedo formar un tiristor SCR con dos diodos. Sí se puede. Se puede hacer. Aquí. Y entonces de aquí saldría los 0,7 voltios. O perdón. Diré entraría los 0,7 voltios. Este sería el gate. Aquí sería el ánodo. Y aquí sería el cátodo. Bien, ahí está. Eso quiere decir yo que con dos diodos puedo formar
Un tiristor SSR sí se puede. Y en la unión de ambos diodos, donde conectan estos dos diodos, ya yo puedo colocar un pequeño jumper que sería mi gate, de hecho. Ahí le llevo 0,7 voltios y si hay carga entre ánodo y cátodo de esos dos diodos, pues ya está mi tiristor armado de forma provisional, se le puede decir así. Un caso de emergencia, por ejemplo. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿a qué se refiere cuando decimos dispositivos de alta frecuencia? Los dispositivos de alta frecuencia son elementos que alteran la variabilidad o modifican la frecuencia eléctrica. Conocemos dispositivos de baja frecuencia y conocemos dispositivos de alta frecuencia. Por ejemplo, a ver, si nosotros nos vamos a ver, ¿alguna vez han creado una bobina Tesla? Si es así, si han podido crear, o alguien me puede mencionar, a ver, en el grupo o aquí directamente, ¿alguien ha tenido la oportunidad de poder armarse, crearse una pequeña bobina Tesla? ¿Nadie? Sí, Ya. sí, Bien, solo uno al parecer. En este caso, cuando usted armó la bobina Tesla, utiliza de hecho un elemento, un componente electrónico que justamente es alimentada por una batería puede ser 9 voltios, lo más común es 9 voltios, de hecho, porque tiene un voltaje un poco más elevado, tiene de la misma manera una mayor cantidad de miliamperios almacenados y que puede durar un poco más. Entonces, esos elementos de alta frecuencia quiere decir que, mire, la batería que no tiene frecuencia ingresa a ese componente electrónico y ese componente electrónico lo transforma en una variabilidad interna, porque obviamente todos estos componentes que yo les estoy mencionando son simplemente son semiconductores que en el interior tienen como si fuera un switch en el interior de estado sólido. El tiristor, el triac, el diac, los GTO, los MOSFET, BJT, los IGBT, todos tienen en el interior un switch de estado sólido. Entonces, ese switch de estado sólido, según cómo se controle la entrada y la salida y el gate, modificará esa frecuencia y le dará una frecuencia, tal vez no una frecuencia en regular a lo que es justamente una frecuencia de radio FM, por ejemplo. Si no, sería una frecuencia de ondas perdón, deformes sería en este caso, no de una misma variabilidad. Cuando estemos a ver en práctica, le voy a mencionar, o podemos crear también una bobina Tesla que puede ser útil de modo científico, ¿no? Pero ahí se utiliza, sí. Si bien se utilizan una alimentación de corriente continua, de baja potencia, de baja tensión, estamos alterando la frecuencia, de hecho. Al alterar la frecuencia, no deja de ser un elemento que podría perturbar tal vez las señales de otros elementos que estén cercanos. A veces esas creaciones, esas modificaciones de esa manera, cuando no hay un control, puede alterar, de hecho, ciertas modificaciones de elementos que requieran justamente de frecuencias más calmas, más tranquilas. Por ejemplo, cuando se crea una bobina Tesla y a veces no se encuentra configurada como debe ser, o su frecuencia es bastante alta con una potencia más grande, hace justamente de que algunos radios de FM no estén captando inclusive la AM de forma satisfactoria porque hay una intervención de espectro magnético que justamente está como que deteriorando o anulando, de hecho, la misma frecuencia que emite la señal de la estación de radio o de FM o cualquier señal que se esté transmitiendo. Ahora, todas las frecuencias son justamente variables. Hay elementos que trabajan justamente con frecuencias altas y con frecuencias bajas. Si yo coloco un elemento, eso tendríamos que verificar en el datasheet. Como yo les menciono, a ver, por ejemplo, todos conocemos el cristal, ¿no es cierto? El cristal, si bien trabaja con frecuencias bastante altas, hay otros elementos que son un poco más baratos, elementos que justamente también no requiere de una alta
¿cómo le digo esto? Cuidado, se puede decir, igual que el cristal, que justamente pueden hacer, pero ¿saben qué? La diferencia del cristal y de otros elementos o dispositivos semiconductores de alta frecuencia que pueden emanar, digamos, esa frecuencia, es justamente de que el cristal es un poco más eficiente en el modo de transmitir alta frecuencia. Sin embargo, los demás elementos no lo hacen. Es una frecuencia deforme, no tiene el mismo pico, la misma cresta de la onda senoidal, el ancho de la onda tampoco, o sea, es una forma muy variable, pero nada más se utiliza como método de práctica, de investigación y todo lo demás. Obviamente, si uno quiere hacer algún trabajo más eficiente, se trabaja justamente con otros elementos que no sean semiconductores en realidad, ¿no? Vamos a darle el uso. Según el uso es lo que se trabaja justamente con la frecuencia. Bien, en el caso, por ejemplo, en el caso del diodo rectificador que ustedes conocen, la frecuencia que trabaja como máxima, según indica el datasheet que se había observado, indicaría justamente de un trabajo máximo hasta de 10 kilohercios en algunos, no en todos. Hay otros que tienen un encapsulado muy distinto y que no soportarían esa alta frecuencia. Por lo general, siempre en electrónica analógica y en electrónica digital, la frecuencia es casi poco probable de que haya una utilización o una perturbación electromagnética dentro de los componentes o del trabajo que se esté realizando. ¿O alguna vez escucharon hablar a su docente sobre el espectro que puede emitir justamente ciertos componentes según su frecuencia? ¿Existe? Ninguna, ¿no? ¿O sí? A ver, voy a ver un ratito. Hay alguien que quería entrar, creo que hasta ahora. ¿Qué pasó? Bien. Voy a tomar lista. Espero que estén atentos. Disculpe, ¿nos podría explicar la gráfica del SSR, por favor? Esta gráfica de acá, Sí, sí, sí. la que Su está al lado comportamiento. derecho, ¿no? Sí, Sí, enseguida. por favor. Enseguida, voy a tomarles lista antes de que alguien más se retire. No sé si se retiró o ingresó el que entró de último. A ver, un ratito, no hay nadie más. Ok. Bien, vamos con, a ver, voy a tomar lista entonces, atentos a esto, y es 21 de enero. 2101. Portillo. Presente, Portillo. Bien. Amaru. Presente. Ok. Zárate. ¿Está Zárate? Algo presente, escuché muy lejos. Sigue lejos, pero ya algo escuché. Camacho. Presente. Bien. Mamani. Presente, ingeniero. Bien. Scalier. Presente, ingeniero. Bien. Montesinos. Presente. Ya. Dorado. Presente. Ya. Parejas. Pareja. Presente. Copa. No hay copa al parecer. Calderón. Perdón. Calderón, parece una J. Sí, 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 ya. Calderón Beizaga, ¿no? Ya, listo. Barbolín. Presente, ingeniero. Ya. Rojas. Presente. Ya. Padilla. Presente, ingeniero. Ya. Sánchez. No hay Sánchez. Presente, ¿Está? ingeniero. Sí, sí, estoy. Listo. Ramos. Presente, ingeniero. Listo. Creo que hay alguien más, al parecer. Vázquez, ingeniero, no me nombró a mí. Está apellida. Vázquez Sánchez. Vázquez Sánchez. Ya.
Ingeniero, a mí tampoco me llamó. Ya, número 19, entonces, apellido. Están en el grupo ustedes, ¿no es cierto? Los Sí. últimos dos. Ya. Mejor más adelante me pasan el nombre completo y su número de registro, que sí lo necesito. ¿Ya? Así lo voy a anotar en la lista, entonces. ¿A su privado o al grupo? No creo que haya problemas en el grupo, pero si gustan también en el privado puede enviarme, no hay problema, ¿ya? La cosa es que me lo envíe sí o sí para que lo anote en la lista y que nombre completo y su número de registro para que esté registrado en la lista, de hecho. Después no haya inconvenientes más adelante. Muy bien. Está bien, ingeniero. Yo adicioné también el viernes y tampoco estoy en su lista, pero le voy a mandar mis datos. Sí, muy bien. Sí, evidentemente se requiere, porque si no vamos a tener problemas más adelante y habrá complejidades después, así que evitemos ese punto. Me lo envían, por favor, no se olviden para registrarlos, ¿ya? Bueno, vamos a ver. Bueno, a los que no he nombrado me escriben eso, me mandan su nombre completo y me pasan su registro, a los que no he nombrado. Al parecer en el chat, en la videoconferencia, tenemos 19 o 18, 19. Así que solo tengo la lista 18, así que me lo hacen saber, por favor, ¿ya? Bueno, vamos a ver entonces. Y aquí para culminar esta pequeña parte, para ir cerrando, porque ya tenemos nuestra hora de avance, ¿sí? Y tenemos ya un poquito más de tiempo, algo más para cerrar. Bien, tenemos aquí un cuadro de curva o la curva de características de trabajo, de hecho. Bien. Ahora, esta curva no tiene ninguna complejidad distinta a todos los semiconductores. ¿Se acuerdan ustedes la curva de característica que tenía el diodo rectificador? Es similar a la misma. Bien, es similar a la misma. Ahora aquí obviamente existe una modificación, sobre todo en la corriente de compuerta, porque esa muestra que hay entre IG1, IG2, IG3 y IG4 simplemente son modificaciones que existen, que es para hacer el control de hecho de los semiconductores, que existe justamente el gate como un punto de controlador factible para nosotros. ¿Bien? Según la corriente que ingresa por el gate, hará justamente lo que es el trabajo entre la entrada y la salida, que en este caso sería T1 o T2, o en su caso sería como ánodo y cátodo, que sería la entrada y salida. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos justamente, ¿qué es lo que nos dice aquí arriba? Nos dice corriente ánodo y cátodo, que dice hacia arriba, ¿ya? Y al lado derecho del eje cartesiano también tenemos voltaje ánodo y cátodo. ¿Ya? Ahora tenemos una corriente alta y una corriente baja, nos dice como el IL y el IH. Bien, obviamente está en inglés esto. Current, o en el caso de E-Load o el E-Height, que viene a ser como el caso de IL y el IH. Este IL y IH viene a trabajar simplemente por esta línea de esta curva. ¿Ya? Esta línea segmentada, o perdón, esta línea que está en diagonal. ¿Ya? Ahora, miren ustedes, aquí hay una pequeña parte, bueno, es pequeño, no sé si lo pueden ver. ¿Ya? A ver, no sé si lo pueden comprender, tendríamos que a ver qué tenemos así, no está. Aquí podríamos describir, bueno, le voy a describir un poco más, pero en la clase les voy a indicar bien, o sea, de forma presencial, porque tenemos que hacer el método de curva aquí, miren. Aquí donde está el punto cero del eje cartesiano, hay una en el lado derecho o en el cuadrante número 1. Tenemos justamente, bueno, estos son, conocemos, ¿no es cierto?, los cuadrantes.
cuadrante 1, 2, 3 y 4. Y en el cuadrante número 1 tenemos, por ejemplo, existe el umbral de los 0,7 y es por eso que se activa y queda levantado hasta un cierto punto, ¿ya? Al lado del cuadrante 3 que tenemos justamente, miren, hay una que está justamente un pequeño detalle que viene justamente y se baja a tensión mínima de forma negativa. Bien, vamos a leer lo que tenemos acá y yo creo que ese análisis más exhaustivo, obviamente esto no aplica para todos, pero sí en su mayor cantidad de los semiconductores de potencia. Al igual que el día de ayer cuando les mencioné, esta curva de características del diodo no es para todos. Cada uno va a tener la polarización inversa, su ruptura, en una cantidad de tiempo, perdón, una cantidad de tensiones negativas y dejará pasar la mayor cantidad de corriente negativa, al igual que en el lado positivo. Pero este es de cuadro general, al igual que le mencioné en la anterior clase, el día de ayer. Bien, es de cuadro general. Obviamente que cada componente electrónico, semiconductor de potencia, tiene su datasheet y ahí nos indica muy claramente y específicamente para ese componente. Bien, pero será similar a este, de hecho, será similar a este. Tenemos aquí en la primera parte, miren, para culminar esta primera parte entonces de la clase, IL, ¿ya? Que nos dice aquí, tenemos el IL, ¿ya? Que si bien este se trabaja como una corriente de trabajo mínimo, viene a ser como una corriente que hace el enganche por la curva que tiene, miren, esta curva medio extraña que hay, y que cada corriente, de hecho, de conexiones está en línea segmentada, miren, como el 1, el 2, el 3 y el 4. Corriente de compuerta 1 hasta la corriente de compuerta 4, de hecho. Esa corriente de enganche o la corriente de baja, según la corriente que tenemos acá, es la que tiene menor enganche. Por eso es que vuelve nuevamente de baja. Y cuando la corriente de alta está aquí abajo, miren, hace una gran abertura y deja decir en sí el paso de la mayor cantidad de tensiones a una corriente un poco más elevada, pero nuevamente vuelve. Por eso dice el voltaje ha reducido, pero la corriente vuelve a ser la misma nuevamente. O sea, trabaja en sentido del voltaje. Esto no aplica para todos, por si acaso, simplemente de modo general. A ver, vamos a lecturar aquí esta parte. Corriente de enganche. Es la corriente de ánodo cátodo mínima que deja en conducción, ya mínima, que deja en conducción al dispositivo. ¿Ve? Es la corriente mínima que deja en conducción la IL. Bien, por eso dicen corriente de baja. Y el IH, corriente de mantenimiento. Es la corriente de ánodo cátodo de la manera mínima, o sea, en corriente, que mantiene encendido el dispositivo. Pero al momento de ser el IH, el voltaje puede aumentar. Pero es una corriente mínima de enganche. Bien. O sea, aquí como que fue algo medio que desequilibrante, puedo decir yo, porque en realidad cuando esto se aplica, hace ser un poco más confuso. Cuando hablamos del IH, la corriente mínima de mantenimiento, que deja la corriente de mantenimiento, el IH, es mínimo, pero la tensión es elevada. O sea, deja pasar la mayor cantidad de tensiones, pero con una curvatura de corriente mínima. Ahora, el IL, ¿qué es lo que pasa? La corriente de enganche, si bien ya no es de mantenimiento, la corriente de enganche que viene a hacer este trabajo hace de que la corriente se mantenga mínimamente y el voltaje también va a reducir según la tensión que requiera o necesita la corriente del gate, en este caso del 1, 2, 3 y 4 que tenemos como ejemplo, serán simplemente los que van a actuar. Eso lo vamos a ver en el modo de la práctica, lo van a ver claramente ahí, de hecho. Si bien aquí lo pueden comprender fácilmente, excelente. Ahora, si no, obviamente lo vamos a ver un poco más de análisis y voy a llevar, tengo unos componentes aquí del C106 que nos servirá de mucho, que es el tiristor, el más básico que hay y lo vamos a poner a prueba, de hecho. El VGO, miren, que lo tenemos acá, es el último punto de lo que hace y nuevamente retorna el voltaje entre ánodo y cátodo. El VGO, voltaje de bloqueo directo máximo,
es el voltaje, ¿ya? Es el voltaje ánodo-cátodo máximo que mantiene apagado el dispositivo. ¿Bien? BR, que lo tenemos aquí en el modo de polarización inversa. Voltaje de bloqueo inverso. Es el voltaje ánodo-cátodo inverso, ¿ya? Es el voltaje ánodo-cátodo inverso máximo que mantiene apagado el dispositivo. O sea, en sentido contrario no te dejará pasar. Absolutamente, no olvidemos de que esto es una composición de dos diodos. Solo dejará pasar en un solo sentido. No te dejará pasar el otro sentido. Y vean ustedes que esto funciona como un filtro también. Ayuda a filtrar simplemente una sola polaridad. Claro que con esto, para hacer la inversa proporcional, si queremos que pase negativamente la inversa de la tensión, pues tendría que entrar por cátodo y salir por ánodo. Eventualmente eso casi no sucede en el medio, originalmente no sucede, aunque se lo puede hacer, pero en la vida real, en la realidad, o sea, la expectativa versus realidad, realmente esto no sucede, no se aplica. No he visto, o yo en momento no he visto de que le metamos tensión negativa por cátodo y salga por ánodo para hacer alguna actividad industrial, por ejemplo. No existe. Si bien se lo puede hacer teóricamente y científicamente, sí se lo puede hacer, pero no hay ninguna necesidad, no hay ninguna aplicabilidad, no necesita en realidad. Sí se lo puede, como digo, es una expectativa, sí se lo puede hacer, pero en realidad no es funcional, no se lo aplica de hecho. Bien, estas corrientes, los IG1, IG2, IG3 y IG4, lo aplicamos justamente según el, miren, aquí es un corto tiempo. IG1 trabaja en un cierto tiempo. IG2, IG3 y IG4. Miren aquí esta parte que nos dice, ¿no? IG1 debe ser mayor a IG2, IG2 mayor a IG3, IG3 mayor a IG4. Esto lo vamos a hacer un análisis un poco más exhaustivo cuando nos veamos en clase. Si lo han podido comprender un poco y han podido enganchar en ese punto, bien. De todas maneras, es un poco más complicado poder comprenderlo la primera, pero no se preocupen, a la siguiente lo vamos a comprender mejor, de hecho. Muy bien. ¿Hay alguna consulta, alguna duda que tengan? Tenemos ya las 10:23. Por si acaso aquí, jóvenes, me he olvidado de que el día de mañana es feriado. ¿Y ahora qué hacemos? Eso le iba a preguntar, hijo. Sí, porque el laboratorio no va a abrir, sí o sí no va a abrir el laboratorio. Le pregunté a Surco y obviamente dijo, sí, relativamente no hay ninguna actividad mañana, así que si habrá actividad mañana será para refacción, dice que serán justamente otro personal, pero no estará abierto para nosotros. Creo que como todo feriado lo vamos a mantener en feriado, a menos que ustedes quieran pasar virtualmente. Es algo democrático, podemos decirlo así. Si ustedes están de acuerdo en pasar, pues pasaremos. Si no están de acuerdo en no pasar, pues no pasaremos. De todas maneras, el jueves es un día hábil, así que ahí sí no hay excusa. ¿Qué dicen los estudiantes? Yo creo que hay que mantener el feriado, ¿no? Sí, no, es una consulta, ¿no? Que les menciono para ver si se puede. Bueno, si no, no, en realidad es feriado. El jueves sería presencial, ¿no? También puede ser virtual. El jueves, ahí está el detalle. Yo creo que hasta mañana voy a ver si lo hago el jueves presencial, ya, aunque ya habíamos quedado con ustedes los días martes, jueves y sábado sería virtual. En este caso sería lunes y viernes, de hecho, de la presencialidad. Déjenme consultar para ver cómo voy a estar en el asunto el día jueves. Obviamente mañana sí, no tengo también actividades, así que por ello decía si se puede avanzar, pero si no, lo mantenemos porque es un feriado en realidad, es un feriado nacional y no queda de otra, pues, ¿no? Así que el día jueves ya no habría excusas y pasaríamos de forma, si bien les menciono, sí, lo vamos a hacer presencial o sí lo vamos a hacer virtual, entonces ahí le metemos, ¿bien? De todas maneras, estaré atento a indicarles el texto guía o un pequeño documento guía. Les voy a estar enviando en horas de la tarde, noche de hoy día para que lo puedan ver, lo puedan utilizar. Es un seguimiento de la materia más que todo, ¿ya? Es un poco más está más descrito ahí, un poco más entendible. Hay algunas pequeñas
ecuaciones básicas, algo que podemos ocupar con ecuaciones para poder obtener los semiciclos, las semiondas, el modo de controlar justamente las ondas de rectificación, en fin, ¿no? Más o menos hacer unas pequeñas eventualidades que se dan justamente en el método del uso de estos elementos o dispositivos electrónicos de potencia. Bien, entonces culminaríamos aquí por el momento de la clase y les estaría pasando en horas de la tarde, noche, como les mencioné, el documento, y ahí quedaríamos saldados en ello. Y al día, yo creo que hasta más tarde también les avisaría si bien lo vamos el jueves. Si no tengo absolutamente nada, como les digo, vamos el día jueves a clase presencial, o si no digo, no voy a poder, en realidad tengo esto, lo otro, entonces ahí sí nomás le damos con virtual, nos vemos el viernes, sería como modo presencial, así que hasta más tarde les avisaría entonces en el grupo, ¿estaría bien? Sí, ingeniero, está correcto. Muy bien, entonces nos veremos entonces en la próxima clase. Hasta luego, jóvenes, nos veremos. Chao, chao. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.